Que Dios te bendiga. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 2, el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué son las cisternas? ¿O por qué la importancia de las cisternas dentro de lo que menciona la palabra del Señor? Las cisternas eran la alternativa de almacenamiento de agua para muchos de los pueblos que vivían en la región mediterránea, en el Medio Oriente, en el tiempo del profeta Jeremías y otros profetas en el primer milenio antes de Cristo. Las cisternas se refieren a aquellos depósitos subterráneos o a media superficie que los pueblos como Israel solían cavar cerca a sus casas o en sitios cercanos a los pueblos con el objetivo de capturar el agua de la lluvia o corrientes de aguas subterráneas, principalmente en la temporada de lluvias. La importancia de las cisternas y los pozos de agua eran sumamente importante para los moradores de Palestina y regiones alrededor, que solían llenarse cuando el agua de lluvia se deslizaba por los canales de los techos de sus casas directamente a la cisterna o se alimentaban de corrientes de agua temporales. Su elaboración era importante, ya que si no era bien sellada, el agua se escapaba de dichas cisternas. Es importante tener en cuenta que aquellas regiones mediterráneas para aquel tiempo no contaban con un acueducto y no contaban con la posibilidad de que el agua fuera permanente. Los arroyos y los depósitos de agua por causa del verano, las grandes temporadas de verano se secaban. Así que era importante el depósito de agua en un lugar cercano al alcance de las viviendas y las familias de cada región. La palabra del Señor nos dice que el pueblo había cometido dos grandes errores. Número uno, dejar a Dios, que es la fuente de agua viva. Y el error número dos, buscar como alternativa cavar para sí cisternas, pero en este caso cisternas rotas que no retienen agua. Quizás una situación como esta pareciera vivirse para el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy, en medio de las crisis, en medio de las situaciones que se presentan del diario vivir, podría ser que los afanes de la vida, la presión social, la presión económica, los temores, hoy vivimos la situación de la pandemia, quizás el temor de ser impactados en la salud y tener graves consecuencias y muchas otras situaciones, las distracciones que genera hoy nuestra sociedad, llevan a muchos, aún conocedores de la palabra del Señor, a querer encontrar unas soluciones inmediatas, unas soluciones muy a una forma personalizada, a una manera de pensamiento personal, de querer solucionar todas aquellas necesidades, todas aquellas cosas que surgen al diario vivir para tener una tranquilidad personal y para sus familias. Pero la palabra del Señor nos dice que necesitamos indispensablemente de la presencia y de la bendición de Dios. El Señor Jesucristo lo declaró: alejados de mí nada podéis hacer. Y sabe, el Salmo 127, el versículo 1 nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El mismo profeta Ageo en algún momento de su predicación declara que si el sustento, el dinero, la bendición que tenemos no proviene directamente de Dios, puede estarse echando en saco roto. Y qué importante es que en este tiempo no pensemos en el presente inmediato, sino que pensemos que lo que hoy sembramos puede traer consecuencias muy favorables o aún desfavorables en momentos posteriores, tanto para nosotros como para personas que dependen en muchas maneras de cada uno de nosotros. Por eso yo quiero invitarle para que en este caso usted acuda a Dios, que es la fuente. El Señor dice que Él es la fuente de agua de vida. Si miramos el Salmo capítulo 1 nos dice que quien está en Dios, quien depende de Dios, es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas.
esas corrientes de aguas que no se secan, que no dependen de si hay verano o si hay temporada de lluvias, sino que son permanentes. Y al tener la provisión de agua permanente, no se va a secar y da su fruto y todo lo que hace prosperará. El Señor hablando de la importancia de que cada uno de nosotros tengamos acceso a esa fuente permanente de agua, lo declara en su ministerio y es registrado por el gran apóstol Juan diciendo que el Señor en el último día de la fiesta levantó su voz y habló a las multitudes que se congregaban frente al templo, diciéndoles que si alguien tiene sed puede acercarse a él para beber, porque el que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero invitarle a través de este momento de reflexión a considerar que primeramente debemos buscar el reino de Dios. No desatendemos nada de lo personal, no desatendemos nuestros proyectos, no desatendemos lo académico, lo laboral, lo económico, nuestros compromisos, nuestras familias, nuestro deseo de estar bien, de proteger la salud, de proteger la familia, tantos aspectos. Pero la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios, siento que hay una fuente, esa fuente que es Dios, de agua de vida, que hace que de nosotros fluya de una manera constante, de una manera no circunstancial, sino por encima de las circunstancias. Esa fuente de vida que traerá bendición para cada uno de nosotros. Yo te quiero animar y te quiero invitar para que este sea un momento de reflexión. No sé si en medio de las situaciones, quizás algunos tienen la facultad, la facilidad, la decisión, la disposición de congregarse, de seguir desde sus casas en un espacio de vigilia, de ayuno, de oración, de búsqueda de la presencia de Dios. Pero es un tiempo donde el altar que cada uno edifica para Dios no debe estar a merced de las circunstancias. Debes estar ofreciendo sacrificio y adoración personal para Dios cada día. El altar no debe estar cayéndose a pedazos, no debe estar en ruinas, no debe estar olvidado. Si eres de los que te congregas virtualmente, haz que ese culto sea un verdadero culto para Dios, porque la Biblia lo está diciendo. Te ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es el tiempo de presencial o virtualmente